Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándole la próxima hora con una temática, como ya lo vio usted ahorita en pantalla, una temática que es muy sensible aquí en nuestro Hermosillo y también en otros puntos de nuestro estado. Pero vamos a focalizar, si le parece, en el caso de la capital de Sonora. El transporte urbano, ¿cómo se encuentra en estos momentos? La situación real que se encuentra en cada una de las rutas, cada una de las líneas que enmarcan este sistema aquí en nuestra ciudad. Y bueno, le pregunto también a todos ustedes cuál ha sido su sentir, si usted es usuario del servicio del transporte urbano aquí en Hermosillo, es positivo, es bueno, saldo positivo, saldo blanco, vaya, o cómo se encuentra, si existe una crisis. Usted puede ser partícipe de la conversación que vamos a tener esta noche a través del hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, a través de esta red social. Y agradecemos mucho que esté con nosotros porque son las voces que, bueno, han estado platicando muchísimo sobre este tema, debatiendo incluso también el tema de la tarifa. Se encuentra con nosotros y le agradezco mucho que esté a Ignacio Peinado Luna, el líder de la Unión de Usuarios aquí de Hermosillo. Ignacio, bienvenido. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Edgar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Se encuentra aquí al centro José Luis Gerardo Moreno, el dirigente, el presidente de Sictusa aquí de Hermosillo. José Luis, feliz año. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Edgar. Buenas noches a todo el telespectador. Gracias a José Luis. Se encuentra también Alfonso López, ese líder de vigilantes del transporte, también parte importante de lo que ha sido denuncias, críticas y también obviamente cómo se encuentra percibir lo que es el transporte urbano. Don Alfonso, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por el espacio. Gracias a usted. Y comenzaría, si me permiten, con José Luis. José Luis, si me permites comenzar contigo y abrir precisamente con este tema. ¿Cuál es la situación o cómo calificaría la situación actual del transporte urbano aquí en Hermosillo? Tú como líder de los concesionarios de Sictusa, ¿cómo la calificas, José Luis? Mira, para nosotros el transporte en este momento, al menos para Hermosillo, desconozco la situación, sé que está en malas condiciones, pero no sé hasta qué grado en otras partes del estado. Aquí en Hermosillo es preocupante para nosotros. Tuvimos un año muy complicado el año pasado y este inicio de año también está siendo aún más con la apertura de los precios de los combustibles. Traemos un servicio bajo, es de reconocerse, y nos preocupa, o sea, no el momento, sino que nos preocupa el día de mañana qué es lo que va a pasar. Necesitamos tomar el tema con las autoridades del transporte para explicarle cuáles son la problemática que estamos viviendo. Ahorita el problema para nosotros principal es el desfase de la apertura de precios de los combustibles. Ahorita ya cuesta un litro de diésel, ya cuesta más de un 10% de lo que costaba el año pasado. Entonces eso obviamente nos pega a nosotros en el costo directo, diario, y obviamente eso afecta el resto de nuestra operatividad, porque si nosotros tenemos que estar pagando un 10% más de nuestro insumo más caro, obviamente nos afecta en el flujo para poder estar cumpliendo con las otras obligaciones que tenemos. Del 100%, José Luis, ¿cuánto va de costo a diésel? Porque yo creo que mencionas que es el insumo más caro, ¿es lo que más se va al recurso que ustedes obtienen? Sí. ¿A cuánto será? ¿Qué porcentaje será? Aproximadamente ahorita está como en un 45% de nuestro ingreso se va en costo de diésel, en combustible. Y sigue subiendo el asunto y la tendencia de 2018 que sigue igual. Exacto, ese es el verdadero problema, que sigue igual. A nosotros cada semana nos hace un ajuste por la liberación de precios, nuestro proveedor nos hace un ajuste, entonces ellos hacen un ajuste a futuro en la próxima semana. Y a la siguiente semana, dependiendo de las fluctuaciones son diarias, desgraciadamente. La próxima semana lo volveremos a hacer. Entonces, eso nos tiene muy preocupados. ¿Y ahorita cuántas unidades están en servicio, José Luis? Ahorita traemos alrededor de 320 unidades de lunes a viernes. ¿De cuántas son en total? Bueno, deberíamos de traer 375. Ajá. ¿Sí? O 377, que es el plan operativo, pero no nos está dando para poder completar las 377 unidades. Estamos
cumpliendo aproximadamente ahí entre un 80-85%, pero o sea, el problema es que si continúa esto así, pues vamos a ir a la baja y eso nadie lo quiere, ¿no? Exactamente. Esa es la situación que se percibe obviamente aquí en el ambiente, en Hermosillo, con los usuarios. Y yo le preguntaría a Alfonso, Ignacio, alguno de los dos que quisieran contestar. Bueno, en lo que ha sido esta semana se ha observado mucho, ha habido mucha crítica a través de redes sociales y también obviamente a través de llamadas telefónicas aquí a Televisa Sonora, de la tardanza de la llegada de los camiones aquí a nuestra ciudad, incluso una hora, hay personas que duran más de una hora en las paradas de camión. ¿Ustedes lo tienen cuantificado, este asunto? Sí, desde la Unión de Usuarios, no solamente hoy, Edgar, Sí. hemos venido haciendo un ejercicio desde el 2015 al día de hoy, consultando a los usuarios cómo califica el servicio de transporte público desde el momento en que llegó a la parada, cuánto tardó, y bueno, las frecuencias es el problema número uno que hemos tenido, es el lastre del transporte público desde hace muchos años, y el tiempo en este momento que estamos teniendo un promedio de 27, 28 minutos con picos de 40, 50, más de una hora, esa es una realidad. El mismo escenario que tenemos en estos momentos ya lo vivimos. El 2015 el mismo promedio lo traíamos en todas estas estadísticas, el tiempo promedio de espera 28, 30 minutos. Así se comportó el 2015, así fue también el 2016, lamentablemente con los promedios muy altos, naturalmente alcanzando más de la hora también es una problemática que siempre ha existido. Debo de decir que el 2017 de alguna manera se ve que se hace un esfuerzo, pero con un propósito, el conquistar el ajuste a la tarifa. Se logra el ajuste a la tarifa en julio del 2017 y todo el año 2017 para nosotros la información que obtuvimos de parte del usuario con nombre y apellido de todas las rutas, el promedio lo traíamos en 19, 20 minutos en este número de meses. Viene el ajuste a la tarifa de 7 a 9 pesos de forma directa a los usuarios, 2 pesos, una tarifa diferenciada de 1 peso o 2 pesos, pero también un subsidio de 2 pesos adicionales por parte del gobierno del estado, de tal suerte que el concesionario, las empresas recibieron un ajuste de 4 pesos y el tiempo promedio, el servicio que estamos recibiendo en este momento después del ajuste a la tarifa, pues vamos como el cangrejo, de tal suerte que no es un asunto de pesos y centavos de nuestro punto de vista, porque cuando obtienes el ingreso, el aumento a la tarifa, pues vas descuidando el servicio y de tal suerte que aquí se ve que no es el propósito, evidentemente, mejorar el servicio del transporte público. Nos pusiéramos pasar todos y todas lamentándonos del costo, del impacto del diésel, a nosotros también nos pega, como consumidores nos pega absolutamente a todos, no solamente a los concesionarios, a las empresas. De hecho, ellos tienen, si fueran más eficientes, más organizados, más productivos, tuvieran más margen de utilidad, porque la tienes un recurso que obtienen a diario. Los usuarios asalariados que utilizamos el servicio de transporte público, somos usuarios asalariados, ¿qué te gusta? 700, 800 pesos a la semana, 1,500, quizá 2,000 a la quincena, y que destinas el 30, 40% al servicio del transporte público, el recurso que debido a todos estos ajustes, gasolina, diésel, etcétera, también lo resentimos como consumidores porque vamos al supermercado y pues la cartera de huevos te cuesta 50, 60 pesos, el kilo de frijoles rueda 20 pesos, el tomate 30 pesos y así podemos mencionar una serie de productos básicos de primera necesidad que prácticamente lo requiere el usuario para sobrevivir, y si a esto le sumamos que debido a esta deficiencia lamentablemente del servicio del transporte público, porque los usuarios no le apostamos a que le vaya mal al transporte público, queremos que sea más eficiente, queremos que preste un servicio más digno, porque de ello dependemos miles y miles de jefes y jefas de familia que por necesidad, y lo subrayo, por necesidad, tienen o tenemos que utilizar
este medio de transporte y llegar tarde a nuestros trabajos tiene repercusiones y quienes estamos aquí yo creo que estamos muy conscientes de ello. Uno, perdemos bonos de puntualidad en el caso de que haya ese incentivo. Hay empresas, comerciantes que les llega el empleado 2, 3 retardos, le descuentan un día, lo regresan. Es decir, toda esta deficiencia del sistema de transporte público tiene una consecuencia en nuestras mesas. Menos ingresos, menos alimentos y somos los usuarios que más le aporta a la economía local y estatal, porque es mano de obra que le aporta al desarrollo de esta comunidad y el trato que recibimos de parte del sistema de transporte público y en sí del todo el contexto que está involucrado a que mejore este sistema, pues resulta que son puras cuestiones negativas que nos van marcando y no merece eso el usuario, no merece el jefe de familia tener que salir con 1 hora de anticipación a la parada, no merece el usuario que le estén robando 2, 3 horas o más de su tiempo al día por el mal servicio. Yo creo que eso ya es suficiente, ya sobra, era para que ya fuera realmente avanzando el sistema de transporte público y viendo cómo se mejora, haciendo un esfuerzo como lo hacemos todo. La economía nacional a todos nos está pegando, absolutamente a todos, pero más al pobre, más al pueblo, más a los usuarios. Los empresarios, las empresas tienen margen de utilidad, que no tengan los suficientes es por deficiencias de su propia administración. Entonces es una situación muy, muy lamentable la que estamos viviendo los usuarios, desafortunadamente, Edgar. Perfecto. Alfonso, ¿algo que decir por parte de vigilantes del transporte? Sí, ampliando un poco el contexto que está diciendo Nacho. El transporte es una de las actividades económicas más importantes que hay a nivel regional. Voy a diferir un poquito con unos números que mencionó Nacho. El 2015 sí se recibió un transporte en muy malas condiciones. El 2016, según los indicadores que tenemos, se logró más o menos cumplir el plan operativo. Nosotros en las auditorías que hacemos mensuales, traíamos 360, 370 camiones diarios. Y arriba del 83, 84% en aire acondicionado. Creo que el 2016 fue un año más o menos regular. Se está cayendo el servicio el 2017, empezó a decaer. Recibieron la revisión de la tarifa en julio, una revisión que para nosotros no guardó los elementos básicos de transparencia. Todo se hizo en lo oscurito, no supimos cómo lo hicieron. Dieron un número en una tabla de Excel que no, por más que le buscamos, no encontramos cómo hicieron ese cálculo. Hay otros estados, por ejemplo Jalisco, que ahí puedes ver cuánto cuesta el camión, cuántos kilómetros recorre el camión, rendimiento de diésel, hasta un tornillito que intervenga en el cálculo de tarifa está totalmente transparente. Aquí no. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, el transporte ahorita está muy mal. Los indicadores, también voy a diferir un poquito de José Luis, 325 unidades del lunes 8 para acá, no hemos podido nosotros contar 325. Lo más cercano ha sido el día de ayer, creo que a las 8 de la mañana fueron 297, y estamos hablando de un plan operativo de 377 unidades, incluyendo las 2 del DIF. Entonces, estamos cortos en 80, 90 unidades. A las 6 de la mañana estamos cortos con casi 100 unidades porque andan menos de 260. Entonces, eso hace que los espacios entre camión y camión se alarguen. La aplicación de UNE es una aplicación que nosotros calificamos con un 99% de efectividad, pero esa aplicación se va a la basura cuando pasa el camión y no se para, ¿no? Entonces tú puedes ver en la aplicación perfectamente identificado con el número, dónde viene, tiene actualizaciones creo que cada 3, 4 segundos y está muy bien. Pero en las horas pico en la mañana, pues el camión pasa lleno, no se para y entonces es cuando se
abre totalmente el intervalo, de tal manera que por más temprano que te levantes, pues no vas a llegar temprano, pues, porque hemos visto mucha gente en las paradas en la mañana, sobre todo en Solidaridad, hablando específicamente de Hermosillo, hay problemas fuertes en la línea 4, en la línea 11, en la 2, y regularmente para sacar la gente de las colonias que va a los trabajos. Y en la tarde pues se da en sentido contrario, ¿no? Entonces, y ese es un grave problema, como lo está explicando Nacho, de que pues no llegas a tiempo, tienes pérdida de bonos, hemos estudiantes que no pueden tomar la primera hora de clase de las 7, no se dan de alta, porque tienen la seguridad de que no van a llegar temprano. Entonces esperan a otro semestre para que esa materia la pongan en otra hora. Entonces eso nos platicaron gente de la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces sí hay un problema. Vemos que el problema se está agravando. Vemos una autoridad muy pasiva ahorita. No está tomando ninguna acción. Vemos que la autoridad está administrando el problema, no está ofreciendo ninguna solución. Entonces, necesitamos ahorita soluciones. Ya 3 años de gobierno que tenemos, necesitamos ya soluciones, no nada más administrar el problema. Necesitamos otras alternativas de movilidad. Taxi colectivo, otras rutas. En Hermosillo hay 450 concesiones. En estudios nosotros que hicimos origen-destino, hay nuevas rutas que se pueden aplicar y pueden ser los mismos, pero que el usuario tenga otras opciones. Sí, ahorita no las tenemos. Sí, ahorita mencionabas eso, precisamente Hermosillo está creciendo más, José Luis, y hay más, me imagino, más necesidades de camiones en ruta, ¿no? En ese sentido, obviamente, me imagino, no sé si tengan proyectado ustedes algún tipo de incremento y sobre todo, obviamente, que requieren el apoyo también de las autoridades en ese sentido. Mira, las concesiones hay suficientes en la ciudad. ¿Son suficientes? Sí, hay suficientes. Ajá. La falta de unidades es el problema que tenemos en este momento. Difiero un poquito ahorita lo de Alfonso. Él se basa en sus análisis que hace de la aplicación de UNE para contar las unidades en las mañanas. Nosotros le hemos demostrado al Centro Ubica, que es quien hace los análisis y quien sube eso a la plataforma. Ellos tienen también un sistema de monitoreo. Les hemos demostrado que hay unidades que nosotros mandamos a trabajar, pero que no detecta el GPS. Entonces, después de la primera hora los sacamos para estarlos checando. Y por lo regular son entre 15 y 20 unidades diariamente. Ellos no lo detectan en el monitoreo. No lo detectan en el monitoreo, les mandamos nosotros las unidades y todos los días se está actualizando ese tipo de... Es que mira, hay unidades que en las mañanas hay que pasarles corriente, que se quedaron sin batería, que dejaron la luz prendida, etcétera. Pues todo eso afecta a la hora de la salida en la mañana. Pero sí, la hora fuerte, la hora pico del servicio son las 6:30 de la mañana a las 9 de la mañana. José Luis, se ha mencionado mucho lo del asunto de la tarifa diferenciada, ahorita lo mencionaban aquí Alfonso y Nacho, Ignacio, los 9 pesos, 8 pesos, el tema de la calidad y demás. Ahorita se puede decir que los que tienen la tarifa de 9 pesos cumplen realmente con la calidad que estableció precisamente la misma autoridad en conjunto con ustedes, precisamente para poder cobrar esos 9 pesos. Un poquito más atrás, en el comentario que hizo Nacho cuando dice que se actualizó la tarifa, que subió de 7 pesos a 9 pesos. Hubo una tarifa diferenciada, Nacho, de 8 y 9 pesos. Es correcto. A nosotros nos calificó la delegación del transporte de las unidades. Unas calificaron como 9 pesos y otras calificaron como 8 pesos. En el transcurso del verano y en base a revisiones que estuvieron haciendo, algunas unidades, no algunas, más de 120 unidades nos bajaron la tarifa de 9 pesos a 8 pesos. ¿Sí? En más de 120 unidades. La delegación del transporte en sus revisiones que está haciendo nos bajaron las tarifas. Ahorita más o menos ¿cuántas están cobrando 9 pesos? No sé si tengas ahí Ahorita debemos de estar de las 320 que andan trabajando, como un 60% andan cobrando 9 pesos. 9 pesos. El resto están cobrando 8 pesos. Yo, en relación al tema de la actualización de tarifa, también mencionaba Nacho que estamos recibiendo 2 pesos de subsidio por cada pasaje. Eso es una mentira completamente. El gobierno del estado ofreció entregar una cantidad de 15 millones de pesos mensuales. Se lo ofreció al Consejo Ciudadano del Transporte, que son los que evaluaron.
nosotros nos actualizaron una tarifa técnica promedio para cumplir con todas las necesidades de calidad en el servicio de 11 pesos con 96 centavos. Ellos hicieron, bueno, vamos a redondear esa cantidad, lo vamos a redondear a 11.50. 11.50 es la tarifa que se debe de pagar en Hermosillo. A partir de eso, el gobierno del estado dijo, no, es que eso es mucho, necesitamos que la gente pague menos. Ok, estamos de acuerdo, pero nosotros tampoco sabemos, yo concuerdo también aquí con Alfonso, cómo le hicieron, cómo demonios le hicieron en el Consejo del Transporte para acomodar 15 millones de pesos en los ¿qué son? O sea, es para todo el estado, ¿no? Es para todo el estado, Ajá. para 18 millones de movimientos. Sí, no, pues es... ¿Sí? En todo el estado. O sea, no es ni siquiera un peso, el equivalente a un peso por cada movimiento que hay diariamente. Entonces, el subsidio no es la panacea y además es insuficiente y tampoco está entregado a tiempo. O sea, de esos 15 millones de pesos, pagan los pasajes gratuitos de los estudiantes, que son 2 pasajes gratuitos de los estudiantes que nosotros, o sea, Que se ha respetado. sí, nosotros los respetados. hemos respetado, pero no recibimos el pago a tiempo. Sí, eso tampoco se dice. Sí, claro. Yo sí lo digo, Claro. porque es mi obligación. A nosotros no nos han pagado los últimos 3 meses y medio, por ejemplo. ¿Cuánto les debe el gobierno? En relación a pasajes de estudiantes, nos deben aproximadamente como unos 12 o 13 millones de pesos, solamente de estudiantes. Y no hay fecha para cuándo se Y les... no hay fecha para cuándo, pues dependemos también de los flujos de la Secretaría de Hacienda que le entrega a FEMOD para que FEMOD nos pueda pagar eso. Sí, mira, en el Entonces, procedimiento sin hay- embargo, nosotros Sí. seguimos obligados a prestar el servicio y lo hacemos. Y lo hacemos. Los que mejor quieren prestar el servicio somos nosotros, pero necesitamos elementos, necesitamos herramientas para poderle responder a los usuarios. Sí, Alfonso. en el procedimiento para otorgar los subsidios son 2 tipos de subsidios, ¿no? El pasaje estudiantes es un subsidio directo, así le llaman, y el subsidio por el diésel, que es la tarifa diferenciada de los que pagamos 8 y 9 pesos. La diferencia va a ese subsidio, son 2 tipos. No, el eso sí- subsidio sí del hay que diésel aclararlo. lo estuvieron Estudiante y operación. otorgando el año pasado de enero a junio solamente. ¿Sí? De ahí en adelante es para complementar la tarifa. Para complementar la tarifa de 8 o de 9 pesos es el resto, es la diferencia. Resulta que FEMOD, pues como solamente cuenta con un presupuesto de 15 millones de pesos, toma esos 15 millones de pesos y primero paga los pasajes efectivamente dados de estudiantes. Y de lo que le queda, lo distribuye de acuerdo a los pasajes que tuvieron cada una de las empresas. ¿Sí? Lo cual es completamente insuficiente. Muy bien. Si me permite, mi estimado Ignacio, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa comercial, la primera. Vamos a regresar, obviamente, te cedo la palabra, ahorita regresando del corte. Tenemos mucho que platicar, obviamente. Recuerdo que usted puede ser partícipe de esta conversación, este análisis del transporte urbano aquí en Hermosillo, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y también, obviamente, cada uno de los presentes aquí en el panel tiene también sus cuentas de redes sociales, están, obviamente, pendientes de las mismas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más a esta emisión de jueves de Encuentro Ideas. Seguimos en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas, analizando el transporte urbano aquí en Hermosillo. Recuerde que adicional a vernos a través de la tele, usted nos puede seguir también completamente en vivo a través de nuestras redes sociales en televisasonora.tv. Ahí estamos completamente en vivo y también a través de nuestro canal en YouTube. Estamos también ahí a sus órdenes también y también on demand. Lo tendremos obviamente esta emisión los próximos días para que usted esté al tanto del mismo. Ignacio Peñoso, que te quedaste con la palabra, Sí, ibas a comentar algo. Gracias, Edgar. Sí, precisar. Creo que no hay mejor metodología que sea justamente el usuario, el pulso, que sea el usuario de viva voz el indicador más preciso que esté calificando el sistema de transporte público. Lejos de monitorear tecnología, nosotros
monitoreamos el recurso humano, el usuario que vive la problemática todos los días, que tiene corazón, que vive el problema, que paga por un servicio deficiente evidentemente. Hemos encuestado en este ejercicio 36,000 usuarios. Un promedio de 1,000 usuarios al mes califican el sistema de transporte público. Yo no le llamaría mentiroso a ningún usuario, lo respetaría con mucha honradez, porque expresa simple y sencillamente lo que está viviendo en ese momento. Y debemos de respetar evidentemente lo que nos expresan los usuarios todos los días. Y también, evidentemente, el tema de la tarifa diferenciada es un tema que nos debe de preocupar a todos, pero también de ocupar. Y hemos nosotros tenido contacto justamente para evidenciar que habrá unidades, como hay unidades en este momento, que quizá las condiciones o la norma técnica de calidad, como le llaman, igual no es la que se está prestando en el día a día, y quizá esas unidades en lugar de 9 pesos debiera de estar cobrando 8 pesos. Pero ¿en quién confiamos? ¿Vamos a confiar en el Estado? ¿Vamos a confiar en el concesionario, en la empresa? ¿O vamos a confiar en quien vive realmente el problema? Yo me iría porque en quien vive realmente el problema, que somos los ciudadanos. Y nosotros, los usuarios de transporte público, ya hemos presentado nosotros una propuesta en el seno del Consejo Ciudadano del Transporte Público, empoderar a los usuarios, que pasemos del discurso a los hechos. Si realmente hay un compromiso de empoderar a los usuarios, vayamos haciéndolo justamente para que se respete esa tarifa diferenciada, y que los usuarios, en aras de ser vigilantes de que en un momento dado la norma técnica de calidad que permite cobrar una u otra tarifa, 9 u 8 pesos, pudiera estar al interior de todas las unidades que andan en circulación, para que todos los usuarios de Hermosillo, todos los usuarios de Sonora, donde opera el sistema UNE, Obregón, Navojoa, parte de Guaymas y Hermosillo, podamos calificar eso. Y nosotros nos pondríamos como instrumento, como lo hemos sido siempre, para el usuario de a pie, para el de abajo, para hacer frente a esta problemática, de llevarlo al seno del Consejo, a la autoridad de transporte, y decir: estas unidades están reportando los usuarios que están cobrando 9 pesos y no están reuniendo las características de la norma técnica. Abramos una comisión donde está representado el usuario, el propio concesionario, el Consejo Ciudadano y la propia autoridad, para verificar físicamente las condiciones de esa unidad, y luego entonces determinar si esa de 9 baja 8 pesos o viceversa, si fuera el caso. Creo que ahí sí estaríamos empoderando a los usuarios realmente en la fiscalización de esto, porque lo que deseamos los usuarios es mejor servicio, un trato más digno, más respetuoso, que no violenten a la persona discapacidad, persona de la tercera edad, o al estudiante porque tiene un servicio gratuito y que no le prestan el servicio en muchas unidades o servicios porque es gratuito, aunque le paguen el servicio, que finalmente se lo terminan pagando un mes o 2 meses, no sé cuándo se los pagarán los retrasos, pero entra ese recurso finalmente, pero tienen derecho a los estudiantes para que se respete eso. Y a las personas con algún tipo de discapacidad, nosotros en el día a día vivimos esa situación donde hay usuarios, y ejemplos tenemos y muchos, donde se ven en la necesidad, alguien que está en una silla de rueda, pedirle de favor a los usuarios que están en esa parada, que sean ellos quienes le hagan la parada y que lo cobijen, porque normalmente cuando está solo esa persona, el operador no se para, no le ayuda ni para subir absolutamente nada. También sucede con las personas de la tercera edad, que apenas si van subiendo por sus dificultades algunos o algunas, o al bajar, y son falta de atenciones, delicadezas, que evidencia la falta de interés, de capacitación, la falta de compromiso social con un tema tan sensible como son de los usuarios. A mí me parece que si empoderamos realmente a los usuarios, vamos a terminar tarde o temprano con esto, porque ¿dónde le duele al empresario, dónde le duele al concesionario? En el bolsillo. Nosotros podemos decir y hacer y nos oyen como ir llover, absolutamente no pasa nada, pero en el momento en que podamos incidir para
que se modifique en un sentido o en otro la tarifa diferenciada, ahí sí empezarán a respetarnos, ahí sí voltearán a ver, a capacitar a los operadores, a tener en mejores condiciones las unidades, y en eso no estoy diciendo nada más que todo es responsabilidad de ellos. Nosotros también asumimos lo propio y hacemos el exhorto de que cuidemos las unidades, que lo que esté en nuestras manos, hagamos un esfuerzo para mantenerlas en buen estado, pero la verdad de las cosas es que aquí el esfuerzo lo tienen que hacer los responsables, porque es de ellos la responsabilidad mayor. Entonces son muchas cosas que están en juego. A nosotros nos preocupa de sobremanera que en estos momentos no se esté promoviendo como debiera. Nosotros desde nuestra trinchera, desde la Unión de Usuarios, con nuestro esfuerzo, promovemos a nivel de organización, cuando tenemos espacios como estos, y lo agradezco, hacemos público para que los usuarios saquen su tarjeta prepago, para que el momento de utilizar el sistema de transporte público sea este el mecanismo de pago. Porque ¿qué está sucediendo ahorita, Edgar? Yo también ando en el sistema de transporte público y no me van a dejar mentir. Una mayoría de los usuarios paga en efectivo y por no feriar deposita los 10 pesos, y era una unidad que cobraba 8, regaló 2 pesos al sistema. Era una unidad que cobraba 9 pesos, regaló 1 peso al sistema. Y me pregunto, o nos preguntamos, ¿hay una contraprestación luego entonces por lo que estoy pagando o dando de más 1 peso, 2 pesos? No, señores, este es el mejor mecanismo para pagar tal cual lo que nos descuenta el SET. Me parece que debe haber una campaña intensa por ahí y los usuarios aportar en ese sentido para evitar el efectivo y de alguna manera ir transitando a la cultura. Es cultura, sin duda alguna. Me parece también que en aras de tener usuarios mejor informados, empoderar a los usuarios significa también que sepan y que la autoridad, quienes estamos en torno a este tema, que tenemos preocupación por este asunto, por este servicio, informemos también a los usuarios de sus derechos que tienen en cuanto al seguro de viajero que tiene el usuario. Porque hay lesiones, hay dificultades, hay accidentes, y por allá nos llegamos a enterar de uno cuando se hace público, pero todos los días pasan incidentes y que los usuarios son violentados en este derecho. Me parece que los usuarios tenemos que informarnos más, porque usuarios informados no somos tan vulnerables y hay que apostarle a esto. Pero también a mí me parece, y vamos a hacer una propuesta en el seno en el Congreso del Estado, en el seno del Consejo Ciudadano del Transporte Público, para que también impulsen la necesidad de ampliar el 77 de la Ley de Transporte, fracción 15, un bis adicional, algo que quepa ahí la indemnización, para que protejamos a los usuarios víctimas de un accidente. Hay usuarios accidentados producto de una irresponsabilidad y los tienen a su suerte en el abandono. Hay usuarios, como ejemplo, si tenemos, donde tienen que hacer cooperacha para poder ayudar a alguien que fue lesionado por un accidente del transporte público, y las empresas jamás respondieron, las aseguradoras jamás respondieron, porque ciertamente en la ley falta de alguna manera presionar y poner ese estipulado, y es lo que en este 2018 nos vamos a proponer. Por un lado, que darle mayor seguridad y certeza a los usuarios, pero para ejercer plenamente también esos derechos, pero también asumir lo que está en nuestra parte como usuarios participativos, activos, en aras de tener un mejor servicio. Muy bien. Puntualizando, Sí, adelante, José Luis. Algunas cosas de las que me está mencionando Nacho. Mira, aquí el servicio, yo no digo mentiroso a nadie, el servicio a nadie se le niega tampoco, ¿sí? En lo que tú decías que no había que mencionar o no había que decirle, yo lo que dije es que es falso que los concesionarios o los prestadores de servicios estemos percibiendo un subsidio que no es cierto, ¿sí? Yo por eso mencioné que el fondo tiene una bolsa de 15 millones de pesos. De esos 15 millones de pesos tiene que pagar todos los estudiantes gratuitos, que más o menos en promedio ahorita deben de estar en todo el estado, debe de ser alrededor de unos 9, 10 millones de pesos mensuales. Y el resto es para estar cubriendo la diferencia de pasaje de los 8 o 9 pesos para ver si se completan los 11.50 que autorizaron. Pero nunca se ha completado,
¿sí? No, ni es completo ni es a tiempo. Ese era lo que yo mencionaba. En el tema del servicio, a nadie se le niega el servicio, a nadie. Tampoco vamos a satanizar a todos los operadores, tenemos muy buenos operadores, tenemos operadores capacitados, se les está capacitando constantemente y sobre todo en el tema de la atención al cliente. Hay una insistencia de la autoridad en ese tema, estamos enviando de nueva cuenta a la delegación porque ellos nos están pidiendo que mandemos a los operadores a tomar cursos de actualización también por parte de ICATSON. Entonces se les está platicando constantemente a los operadores de la necesidad de atender bien a los usuarios, que ese es el objetivo de esto. ¿Qué pasa cuando llega? Evidentemente. Sí, perdón, Nacho. ¿Qué pasa cuando llega, por ejemplo, una denuncia de un maltrato a algún chofer y demás que le llega, por ejemplo, allá a Sictusa, José Luis? Primero se revisa, Ajá. porque nos llegan muchas denuncias también que no son ciertas. Entonces, primero se revisa que la unidad haya estado trabajando, que la unidad haya sido de la ruta en la cual se mencionó en la fecha y en la hora. Y entonces ya se ve el operador que estaba trabajando en ese día, se le llama al operador, se le pide también se le da la réplica, la oportunidad de que él diga si es cierto o no es cierto lo que pasó. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones hemos tenido que carear a los operadores con los usuarios. Pero si lo que dice el reporte, a veces ni es necesario, si lo que dice el reporte coincide con el análisis tecnológico que nosotros tenemos y en base a lo que se investigó a través del área de operaciones, se suspende al operador. ¿Se han dado de baja algunos? Se han dado de baja algunos, o sea, por quejas reiteradas se han dado de baja algunos, o sea, como te digo, no tenemos un universo en Hermosillo de alrededor de 700 operadores, ¿sí? No todos son malos, tampoco no todos son buenos. Tenemos excelentes operadores, tenemos muchos operadores, al menos nosotros aquí en Sictusa, tenemos muchos operadores que han cumplido todo el ciclo, desde que empezó a trabajar Sictusa y en sus primeros 2 años, ellos hasta ahorita siguen trabajando, quiere decir que son atentos con los usuarios, cumplen con sus horarios, llegan temprano, no tienen problemas de doping, no tienen problemas de alcoholismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se está evaluando constantemente, ¿no? Alfonso, ¿algo que comentar al respecto? Sí, mira, la evaluación que hicimos nosotros de los operadores el año pasado, arriba del 90% son buenos operadores, ¿no? Lo que pasa es que un operador malo que se detecte y que esté agrediendo al usuario, pues ya le desgració el día a 500 gentes, que son las que se subieron ese día al camión. Entonces, pero en realidad problemas fuertes de operadores no hemos detectado mucho, pero sí hay malos. Entonces, sí hay. Es como en todo. Y en la cuestión de la norma que estaba mencionando Nacho, si ponemos o si se pone a alguien a checar la norma y el camión, difícilmente el 15% o 20% de los camiones van a pasar. ¿El 15%? Sí. Y es mucho. Y me estoy yendo alto. Porque sí hay camiones nuevos, pero pues ya traen un vidrio quebrado, ya traen un golpe en la defensa, no traen el botiquín, extinguidor, la extra, todo ese tipo de situaciones que vienen en la norma, no lo traen. Entonces, la norma está muy rígida, está bien, pero no se está cumpliendo. Entonces, y se trata justamente de eso, Alfonso, de fiscalizar eso. ¿Y quién mejor que los que vivimos este problema en el día a día? No estoy generalizando. En el tema del eso. seguro, perdón, también continuando con lo que mencionabas, en el tema del seguro de viajero, todas nuestras unidades cuentan con seguro de viajero, seguro también contra daños a terceros en caso de accidentes, pero también depende, o sea, las aseguradoras también son un ente que tiene que ver aquí, ¿sí? A veces hay situaciones, a veces hay accidentes que se dan por responsabilidad del propio usuario.
entonces las aseguradoras no quieren atender. Nos ha pasado. Por ejemplo, Sí. más o menos. Mira, hace poco hubo un accidente de una muchacha que venían 3 compañeros de trabajo y se subió una persona que una semana o unos días antes en la misma ruta había asaltado a uno de ellos. Entonces él dijo, yo me voy a bajar aquí porque no me voy a esperar a quedarme solo. Atrás de él se bajó un muchacho y atrás de ellos, o sea, la muchacha se quedó indecisa si quedarse arriba del camión o no. Y cuando el camión inició La marcha. la muchacha se aventó, se arrojó. ¿Sí? Todo eso se quedó anotado en el parte policíaco al momento de levantarlo y la aseguradora no, pues es que ella se arrojó a la banqueta. Se arrojó, se golpeó, quedó lastimada, fue a dar al hospital. Ahí no cubre, por ejemplo, el seguro. El seguro no cubre. ¿Sí? El seguro no cubre. Porque el parte de tránsito decidió que fue responsabilidad de la persona al momento de haberse arrojado. ¿Sí? Entonces, son accidentes desgraciadamente que pasan, son accidentes que ella no se quiso accidentar. ¿Sí? El operador tampoco se dio cuenta, él ignoró completamente la situación. Él que iba a saber que al compañero de ella lo habían asaltado una semana antes. ¿Sí? Entonces, son situaciones que se salen fuera de nuestro alcance o de nuestro control. Pero dentro de lo que cabe, todas las unidades de nosotros cuentan con seguro y se les cubre el seguro en caso de un accidente. Sí, yo quisiera precisar la idea de esta propuesta, pero antes de eso, sin generalizar, de que evidentemente no lo puntualice así, de que todos los operadores prestan mal servicio, no. Siempre calificamos nosotros el trato del operador y siempre se han comportado, por ejemplo, esta última encuesta te hablo de que el trato del operador hacia el usuario fue el 78% lo califica como bueno, el 75%, el 41%, perdón, lo califica como bueno, que fueron 78 usuarios, el 40% lo calificó el trato como regular y el 19% como malo. O sea, hay que trabajar en el foco donde no están bien capacitados. Y yo le no atribuiría tanto que quizá hay que fomentar la capacitación, pero también va junto con pegado esto con los horarios de trabajo. En los reportes donde ha habido incidentes, donde ha habido reportes, porque eso lo recibimos también, quizá a diferencia de mis compañeros en el día a día. Una señora llegó a expresarme de que el operador se llegó a quedar, pareciera dormido. Le tuvo que regalar unos dulces para que despertara, de ese nivel. Otros operadores por ahí, por descuidos o por alguna situación, hay unos operadores porque los conocemos, porque platicamos con ellos, dice, oye, pues yo no he descansado, terminé la jornada a las 10 de la noche, van y me entregan a mi casa a las 11, 12, llego y resulta que a las 4 de la mañana tengo que estar de pie porque me toca iniciar el turno. Entonces es un desgaste físico, laboralmente hablando, muy complicado, que es un tema que por más capacitación, si tiene una sobrecarga laboral, pues obviamente y naturalmente que no vas a dar el rendimiento. ¿Y quiénes pagamos las consecuencias de eso? Evidentemente los usuarios. Me parece que es una política laboral la que se debe de cuidar, evidentemente, para armonizar estos aspectos. ¿Qué es lo que se hace con esas denuncias? Nosotros los pasamos a la delegación de Hermosillo. Yo debo de reconocer que el reporte que pasamos en la Unión de Usuarios no lo atienden. Debo de precisar también, y aquí es donde la matiz que queremos fortalecer a lo que hoy existe como el seguro de daños al viajero. Ciertamente lo que dice José Luis está contemplado en la ley y para todos los que anden circulando deben de tener vigente su seguro de daños para el viajero. Sin embargo, eso es muy diferente a cuando tú tienes una lesión que te atropelló la puerta, el tobillo, que le dieron al camión, se cayó la persona, que iba y se pasó el tope y pegó el techo y volvió a caer y se lesionó. Igual una vez que llegan con nosotros esos reportes y que recomiendo que debe ser en el momento tomar ruta y unidad, máxime unas horas, luego reportarlo para que vaya la autoridad y aplique el seguro para que vayan y le presten atención médica a un centro hospitalario privado o a donde quiera el usuario
que cubra eso, evidentemente, y que un doctor bajo un dictamen médico del DINDE dice no hay consecuencias, no hay ningún problema. Pero muchos de los usuarios que tenemos o que llegan a tener una lesión así se van a casa creyendo que al siguiente día se les va a quitar y que es la dolencia, y resulta que fue una fisura, y resulta que ya el seguro no lo pudiste hacer efectivo por la particularidad del tiempo. El tiempo es un enemigo en ese momento. Pero vamos más allá de eso, que eso existe sin duda alguna, y eso no está a debate. Lo que está en proponer es que vayamos más allá. Una indemnización significa, en un momento dado, que la ley contemple que si Nacho Peinado va en la unidad y por accidente o irresponsabilidad del conductor, etcétera, pero detrás del conductor hay una empresa que es responsable y debe contemplar la ley, comprometer a las aseguradoras y a las empresas para indemnizar cuando hubo una lesión más de 15 días y que producto de esas lesiones ya no pude ir a trabajar. Pues soy el sustento de la familia, no pude trabajar, no tengo seguridad social, no me van a seguir pagando y mi familia deja de comer, vienen los problemas financieros más graves que los que se tienen. En esos casos me refiero a que debe de haber ese apartado en la ley para proteger a ese jefe de familia y ese usuario mientras que se cuenta en ese estado parcial o permanente, si llegara a ser, dando responsabilidades. O por ejemplo, como dices tú, hay otro ese caso, apartado no está en la ley. Es lo que estamos proponiendo para que el Congreso del Estado... En el caso de que se autorizara, también tienen que ver, o se tiene que hacer un análisis y preguntarle a las compañías aseguradoras si pueden cubrir, porque no hay ninguna compañía aseguradora que dé cobertura en ese sentido, ¿sí? De que haya una indemnización por no poder asistir a trabajar. Pues es justamente lo que tenemos que porque empujar los usuarios. eso sería como una doble incapacidad lo que estuviera cobrando una persona, hablando en plata pura, ¿sí? No hay compañía aseguradora que te pueda cubrir esa parte. Pero pues si en un momento determinado sí hay una, y si eso se incluye en el costo del pasaje, nosotros no tendríamos ningún problema. Se tiene que buscar este espacio porque estamos hablando de vidas humanas, de seres humanos, más allá de los intereses de las empresas o de las aseguradoras. Estás hablando de dinero. Y una cosa es que esté pensionado, no estoy hablando que cuando uno está pensionado, está incapacitada, recibe una remuneración. Pero las personas que no tienen empleo, las personas que están desempleadas, evidentemente dejas en desamparo en ese momento a la familia. Y inclusive vamos más allá, que lamentablemente ha habido pérdidas fatales a consecuencia, lamentablemente, de incidentes de esta naturaleza, y dejaste en abandono a tu esposa, a tus hijos, no lo sé. Debe de haber un mecanismo, un instrumento legal que considere eso, y la necesidad hay una hoy cobertura. En día en ese sentido sí hay una tenemos cobertura. Que buscar evidentemente que eso nos dé certidumbre la ley. En ese sentido. Y eso es lo que vamos a tocar la puerta a los usuarios en el Congreso del Estado. Una indemnización como tal, no. Pues vamos a buscar un mecanismo para proteger a esas familias, porque no las podemos abandonar en esas situaciones. E inclusive ha habido lesiones de ese sentido y ya es una corresponsabilidad moral en ese sentido, independientemente que no esté reconocido ya en ley. Viene a mi mente un caso que nos tocó lamentablemente también conocer, no recuerdo la fecha, pero una señora que seguramente si nos ve se recordará esto, en una lesión de un señor al bajar de un camión, no bajaba todavía, como es costumbre, le dan al camión, pierde el equilibrio, se cae el señor, se pega con la cabeza en los escalones, va al Seguro Social. Entiendo que, de acuerdo a la señora, a la semana, 2 semanas, lamentablemente fallece la persona derivado de, evidentemente, incidido por ese accidente, y hicieron conocimiento a la empresa y las empresas no les dio un solo centavo en aras de corresponsabilidad social ni si para el sepelio. Entonces, de ese tamaño son las irresponsabilidades, y nosotros no podemos seguir viendo pasar todo esto y no hacer nada. Lo peor que podemos hacer, desde mi punto de vista, es ver estos escenarios y no hacer nada. Yo no sé si lo vayamos a lograr, apelaría al Congreso del Estado, los representantes populares, porque algo se tiene que hacer. Más allá de intereses de los concesionarios, de las empresas, hay seres humanos que deben de ser protegidos en toda su integridad, y ese sin duda es algo que se tiene que hacer. Y en el tema del exceso de trabajo de los operadores también,
Nosotros para eso tenemos oficinas de control en los cuales a mediodía se hacen cambios de turno para que sean turnos de 8 horas. En promedio trabajan de 7 a 9 horas dependiendo del horario, dependiendo de las vueltas que da cada una de las unidades. En el caso de Sictusa no pasa eso. Hay otras empresas en las cuales sí trabaja todo el día un trabajador y al día siguiente lo llaman para trabajar. O sea, en el caso nuestro no. Hay planes de trabajo para cada uno de los operadores en los cuales se cubren en el transcurso de la semana, tienen la cobertura. Ellos trabajan por 45 horas de trabajo, cubren las 48 horas, se completan las 48 horas del sueldo semanal. Muy bien, si me permite, vamos a hacer una siguiente pausa. Está muy bueno realmente el tema del transporte urbano aquí en Hermosillo. En análisis, obviamente, lo que se vive aquí en nuestra ciudad con este tema. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a lo largo de esta emisión y también cuando termine, también estar ahí igual a través de Twitter, @EdgarMolinaS, hashtag Encuentro Ideas en Twitter. Vamos a pausa, regresamos con más en esta emisión de jueves. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, noche de jueves. Como siempre, le hacemos la invitación para que además de vernos por la tele también interactúe con nosotros, participe en esta conversación que estamos teniendo acá en el News Center de Televisa Sonora a través del hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos a sus órdenes también a través de esta red social. Estamos hablando del transporte urbano aquí en Hermosillo, el análisis con el líder de los concesionarios, con el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo y también con el líder de Vigilantes de Transporte, Alfonso López, a cual le voy a ceder la palabra en estos momentos, porque hay un tema también importantísimo. Se habla mucho también, obviamente, del ciudadano, del usuario, que bueno, pues adolece de un servicio, ya lo platicaba Nacho Peinado, que de calidad y demás, pero también hay situaciones que están ajenas a los usuarios y también ajenas a los mismos concesionarios, como es el vandalismo, y tenemos reportes aquí en lo que es noticieros, en torno a que van a cierta colonia y lo reciben a pedradas a los camiones urbanos. Me imagino que José Luis también tiene esos reportes ahí. ¿Qué hacer en este tema y cómo lo tienen ustedes ahí cuantificado, Alfonso? Sí, mira, desafortunadamente este problema se disparó a principios del año pasado. En las colonias los agarran a pedradas. Los mayores agresores son menores de edad. Nosotros empezamos a implementar un programa de atención precisamente al vandalismo. Fuimos a las colonias con los líderes de barrio. A las 4 o 5 minutos que estás platicando con ellos, te dicen ellos quiénes son, dónde viven, quiénes son sus papás. Normalmente son hijos de familias desintegradas. Ha habido casos en que un niño de 8 años que apenas podía la piedra, ¿no? Entonces, basados en eso, nosotros tuvimos contacto con Seguridad Pública Municipal. Se implementó el policía a bordo. Desafortunadamente, el programa no ha sido muy consistente. ¿Cuando se puede, se realiza o pues qué pasa? No sabemos, no tenemos retroalimentación. Nada más lo que publican ellos en redes sociales. Cuando ponen la foto del policía bajándose o arriba del camión. Nos dicen ellos, pues, y tienen razón, no pueden poner un policía en cada camión. Fíjate, ¿no? 300 policías. Entonces, había puntos muy focalizados, que es Fuente de Piedra, Laura Alicia Frías, hay problemas en Real del Carmen también, problemas en la Nueva Hermosillo, en Altares, y en la Xoya y acá para atrás de los Olivos. Inclusive en la línea 14. El tema de inseguridad. Sí, en la línea 14, inclusive cuando estuvimos platicando con ellos, nos dijeron que lo iban a seguir haciendo. O sea, así, simple y sencillamente. ¿Por qué? Es que no pasa el camión, no se para. Entonces, esa es la justificación. Es el motivo. Sí. Según dicen ellos. Sí, según lo que dicen, pero no, en ninguna parte se justifica, ¿no? Porque ya ha habido usuarios lesionados. Inclusive hay una muchacha que el peñascazo le pegó a ojito la oreja, le pega más arriba y ahorita estuviéramos hablando de una desgracia, ¿no? Aparte todo lo que conlleva, pues,
el estado de las unidades. Puedes ver muchas unidades con los vidrios quebrados. Sí, completamente. Entonces, el riesgo de dañar a un usuario por el vandalismo es muy alto. Entonces, aprovechar este espacio para hacer un llamado, pues que no los apedreen, ¿no? Sí, porque puede ser un pariente de ellos inclusive, porque en las mismas colonias donde va la gente son de ahí mismo, puede ser un pariente, un primo, un hermano, su mamá, su papá. Entonces, y lo puede lesionar, ¿no? Sí, y vemos, por ejemplo, ahí me ha tocado ver, como mencionaba, que hay buenos operadores, ahí mencionaba José Luis, que están bien cuidadas, trata del mismo chofer de tener bien cuidado, bien equipadito su unidad, y llega a ese tipo de colonias, esos sectores donde existe ya esos índices, y apedrear los camiones, obviamente eso da coraje, y vemos las unidades apedreadas, José Luis. Por ejemplo, mira, ahí en Real del Carmen nosotros metimos 30 unidades por la Ruta 15 y la Villa Bonita. 30 unidades completamente nuevas a finales del 2015. Y a finales del 2016, perdón. Desgraciadamente son los propios usuarios, o sea, si ahorita estaba hablando Nacho de corresponsabilidad, son los propios usuarios, son en su mayoría muchos estudiantes de secundaria. Nosotros hemos insistido mucho también con las autoridades, hemos hecho inclusive rondines junto con la propia autoridad para buscar bajarlo, pero estamos hablando de un problema de educación, de un problema de idiosincrasia. No es tanto que no pasen las unidades, no es tanto que se tarde una hora. Mira, para que te des una idea, la mayoría de nuestras rutas son circuitos y duran 2 horas en dar una vuelta. Para que tarde una hora es que nada más anduvieran 2 unidades por ruta y en realidad andan 10, andan 12, andan 18, dependiendo de cada ruta. ¿Sí? Tiene también mucho que ver las obras que hay en la ciudad, retrasan, hace que se junten unidades. Todo eso tiene que ver, pero sin embargo no se toma en cuenta al final, ¿no? Los operadores hacen un gran trabajo. Es un trabajo muy difícil, muy pesado. Ellos hacen un gran trabajo y tenemos, como decía ahorita Alfonso, tenemos muy buenos operadores en general. Pero también necesitamos, en el tema del vandalismo, que los propios usuarios se involucren. Son los propios usuarios los que dañan las unidades. Y ahí, por ejemplo, yo nunca he visto concesionarios ni choferes rayando, ni poniéndoles grafitis, ni inclusive de adentro. Mira, en una ocasión a mí me reportó un inspector en la ruta que va a La Manga, de la ruta 1. En la salida hay una escuela, ahí en frente del aeropuerto. En la salida de la escuela se suben los estudiantes, jalando las luces, jalando el pasamanos para romperlo, ¿sí? Ahí mismo, o sea, y ni modo que el operador no tiene la instrucción de enfrentarlos, lo único que pide es que se calmen. Sí. Pero en bola los estudiantes agarran valor y hacen ese tipo de acciones. Y ahí, por ejemplo, es donde viene la baja la calidad de la unidad y viene para abajo el tema ahí de la tarifa y todo lo demás. Es un ciclo, al final de cuentas. Unidades, modelo 2016, modelo de 2017. Hay muchas que cumplan con la norma de calidad. Tú lo acabas de decir, 10 o un 15%. ¿Por qué? Porque están vandalizadas. Le rompen cristales, le rompen asientos. Las pedradas es un tema de todos los días, es un tema ahorita en todas las colonias que mencionó Alfonso. Es un tema que nosotros hemos insistido mucho en que los propios padres de familia hablen con sus hijos para que eviten estarles tirando piedras a las unidades, porque puede venir su hermana o puede venir su mamá arriba de la unidad. Ya ha pasado, una niña hace 2 o 3 años perdió un ojo. Por una pedrada que le tiraron a una unidad de la ruta 19. ¿Sí? Entonces, pues nosotros nos involucramos, dice Nacho, las empresas se tienen que involucrar, nosotros nos involucramos, pero nosotros no somos los padres de familia. Nosotros no educamos a esos muchachos
buscamos involucrarnos al avisarles y al pedirles que lo hagan, ¿sí? Pero nosotros no somos sus padres tampoco. Oye, José Luis, bueno, mencionabas este tema, obviamente eso cuesta, o sea, el reparar las pedradas, los vidrios rotos, todo el asunto de los pasamanos que mencionas, el tema del diésel también que sigue incrementándose. Hay ya nuevas autoridades, nuevo director del transporte, recientemente hace unos meses recién nombrado. ¿Cuál va a ser el 2018? ¿Qué es lo que va a existir? ¿Va a existir alguna petición de nueva cuenta por parte de Sictusa de incrementar tarifa? Es algo que nos ha sido muy insistente el usuario y sobre todo, no sé si valga la palabra temor de que le vayan a volver a subir la tarifa 2018. Quisiera preguntarte directamente a ti, José Luis, si hay algún tipo ya de solicitud o petición para este año. Mira, nosotros en este momento tenemos una tarifa autorizada, pero no la podemos cobrar. Estamos cobrando una tarifa subsidiada, subsidiada hacia el usuario, no hacia nosotros. Quiero ser muy puntual ahí. El que recibe el subsidio es el usuario, pero es insuficiente y no es a tiempo. Obviamente nosotros vamos a pedir al Consejo Ciudadano que los incrementos actuales del combustible, el deslizamiento del dólar también que nos afecta en la compra de refacciones, sean tomados en cuenta para que hagan un nuevo análisis. Nosotros, o la ley permite que se haga una solicitud al menos cada 6 meses. Espero que se pongan a trabajar en el Consejo Ciudadano. ¿Cuándo se cumplen esos 6 meses? Ya se cumplieron. Ya se cumplieron, o sea que ya estamos en cuestión ya de ahora en enero nosotros solicitaremos que se incluyan en los análisis de costos nuevos que debe de elaborar el Consejo Ciudadano del Transporte, que se incluyan las actuales situaciones. El que nosotros hagamos la solicitud no quiere decir que se vaya a incrementar la tarifa, porque no depende de nosotros. No depende de ustedes, claro. Así es, no depende de nosotros, ¿sí? Pero sí, sí es necesario que se haga para que se reconozca que se está pagando menos por un servicio que vale más. Alfonso, ¿ibas a contar algo? Yo creo que en este caso el Consejo Ciudadano debe de transparentar todas sus decisiones. Traemos un problema fuerte con el Consejo Ciudadano. No responde solicitudes de transparencia, no tiene página en internet. Las solicitudes que a veces llegan a entran a través de SIDUR. SIDUR ya nos contestó y nos dijo que ya no era boleto de ellos, porque hemos sido muy insistentes en que nos den los estudios y no nos han querido dar. Entonces, puede que sí se necesite tarifa, puede que no se necesite tarifa, que sea suficiente o que esté de más, pero no lo sabemos, pues. Entonces, está en la total opacidad y necesitamos que, si va a ser ciudadano, porque siempre lo he mencionado yo, que es ciudadano entre comillas nada más, pues que lo haga público, ¿no? Las sesiones deben ser públicas. De perdida, pues, en Facebook, Periscope, ya hay mucha tecnología y que se puede aprovechar para hacer públicas las sesiones. ¿Por qué lo tienen que hacer en lo oscurito? Y cuando presentan los resultados, tablitas sencillas del CEL, que no nos sirve para ningún análisis, ¿no? Entonces, no sabemos ahorita si está de más. Según un estudio que hicimos nosotros independiente, la tarifa está muy alta, según estudios que hicimos estudios independientes. Entonces, pero los números que tienen ellos y que dicen que es lo que les dio, pues apenas ellos los conocen, ¿no? O cómo lo hicieron, pues quién sabe. Y evidentemente son números fríos, técnicos, pero que no representan las necesidades y las realidades socioeconómicas que vivimos en nuestra comunidad. La tarifa sí Esa es debe una de ser realidad. técnica. Debiera de ser, pero no lo Debe es. de ser. Es un Los análisis ingresos costo de las simple y familias llano. hermosillenses y sonorenses debieran ser más en todos los sentidos para poder atender una No es tarifa tema para este foro justa. eso, Nacho. Para una tarifa justa, No es José tema Luis. para este foro. A 6 meses que le subieron la tarifa, 6 meses tenemos, Edgar, que nos subieron la tarifa directa al usuario. Tarifa diferenciada 1 o 2 pesos. 6 meses. ¿Hace cuánto te subieron el agua? Y 6 meses me parece no tener vergüenza solicitar un análisis a la tarifa cuando no ha terminado de sangrar y no termina de sangrar la economía de los usuarios hermosillenses. Me parece que eso es algo muy insensible. Aquí no es un tema nada más de números, es un tema de ver realmente del contexto real y que todos hagan un esfuerzo.
El esfuerzo lo venimos haciendo los usuarios desde hace muchos años, todos los días, y hoy no es la excepción. El esfuerzo lo viene haciendo evidentemente la población y no así vemos, permíteme, que se no llama vemos Comisión así, de los Salarios Mínimos. No vemos así, es correcto, y justamente porque hubiera salario mínimo, porque se respetara ese principio de proporción y de equidad en las cosas y salario mínimo, no debiéramos de tener la tarifa y menos la aspiración que ustedes están señalando, absurdamente, de acuerdo al 31 fracción cuarta de nuestra Constitución. De tal suerte que lo que se debe estar viendo aquí es cómo eficientarse al interior de las empresas para ser más eficientes. Viene a mi mente nada más, históricamente, la empresa Situxa, para justificar y pedir aumento una y otra vez. La misma cantaleta. ¿Qué nos dijeron, Edgar, recientemente que se ajustaba la tarifa y se eficientaría el servicio de transporte público? Una vez más mintieron. Lo sabíamos los usuarios que eso iba a suceder. Lo sabían ellos perfectamente y lo saben, están conscientes. Y sin embargo es parte del discurso, parte de la retórica que siempre ha tenido esta empresa, que ha velado por sus intereses, no por preocuparse por prestar un servicio. Ya es hora, desde mi punto de vista, y es lo que reclaman los usuarios, que el sistema de transporte público vuelva a su origen, al que tenga un interés social, porque el que está movilizando es el usuario que menos tiene. No es las empresas para hacer negocios, no es para hacerse ricos, no es para favorecer a grupos, es para cuidar a los usuarios y prestar un servicio digno, que se está pagando justamente por ello y que no se tiene esa contraprestación. Me parece no tener vergüenza solicitar un ajuste más. Yo haría el llamado al Consejo y a la autoridad que eso no debe de caber, debe de haberse un análisis general de las cosas, porque los señores no son nada más ustedes los afectados, somos primeramente los usuarios. Ellos tienen margen de utilidad, nosotros no tenemos. Con 1,000 pesos una señora que gana, Alfonso, a la quincena o a la semana tiene que hacer milagros para sobrevivir, porque hay que destinar el alimento, hay que comer, hay que pagar los servicios, hay que pagar el transporte. Primer servicio que se tiene que guardar el 30-40% es justamente para los camiones, porque hay que regresar a trabajar para seguir subsistiendo. Entonces, el transporte público debe tener ese equilibrio. No es nada más económico, que es donde se ha focalizado siempre, y han descuidado la esencia del transporte público, que son usuarios que utilizamos por necesidad de este medio y que no lo podemos seguir saqueando a la economía de los usuarios familiares. ¿Cuántos usuarios no caminan cientos de algunas cuadras para ahorrarse los 8 o 9 pesos? Muchos, José Luis, y no me vengan a justificarse con que es una realidad que debemos de cuidar las unidades y no lesionar y no aventar piedras en ciertos focos, en ciertas colonias. Bueno, pues la autoridad municipal tiene una responsabilidad. Vean también a la seguridad del Estado para que haga mayor seguridad, rondines en esos focos rojos, pero no nos satanices que todos los usuarios y que en todas las rutas y que porque una unidad está en mal estado nosotros tenemos la culpa. Es responsabilidad sin buscar justificación. Si un vidrio está roto, si un parabrisas no tiene el parabrisas, ahora no va a decir que tiene la culpa el usuario que no tenga el parabrisas, y cuando llueve no tiene el parabrisas del camión, y ahí anda el pobre operador ahí atinándole, subiéndose a la banqueta en muchos casos. Hay muchas deficiencias, pero tienen que ver en gran medida con la eficiencia interna. Yo me preguntaría, ¿realmente hay una bitácora para darle un seguimiento, mantenimiento a las unidades? No, señores, los dejan tronar hasta que están tronados y los operadores mismos nos lo dicen. Esa es tu percepción. No es mi percepción, no es mi percepción. Usuarios a mí me han platicado que son usuarios del transporte público y dicen, yo ya reporté las balatas que no fallan y le hacen caso hasta que va y se estampa el camión. Hasta entonces le hicieron caso al operador. No es un asunto de percepción. Permite que comente algo, José Luis. José Luis, por favor. Mira, lo que pasa es que dice que tenemos que no ver que sean solo números. Claro que sí, los costos son números, son matemáticas simples. Nosotros lo único que argumentamos es que se analicen nuestros costos, es lo único que argumentamos, ¿sí? El Nacho dice, oye, pero el usuario o los que menos ganan, los que necesitan trasladarse en camión, pero este no es un análisis del transporte, no es un análisis de las condiciones económicas de la gente, no es un análisis de cuánto ganan las personas. Para eso debe de haber un foro donde se hacen los análisis de los salarios mínimos,
¿sí? Al final de cuentas, si a ti no te hacen caso para poderle subir el salario a la gente, para que pueda ganar, para poderse mover, para que sea sustentable la vida, a mí tampoco me hacen caso en el gobierno federal cuando yo digo, oye, ¿por qué me aumentas el diésel? ¿Sí? Si el diésel es el combustible, es el principal insumo que requiere cualquier sistema de transporte, sea público, sea personal, sea privado, sea taxi, lo que sea, el combustible es lo que mueve. Desde luego. Y tiene que cubrir el combustible, tiene que cubrir el costo del desgaste de la unidad, tiene que cubrir el sueldo del trabajador, si es que es un trabajador o si es que es el dueño del taxi. Y ese es justamente el tema, cubrir todo. Que las empresas y la que usted representa vean a los usuarios con el signo de pesos. Ese es el punto, y lo estás diciendo muy bien. Lo ves como el signo de pesos, y por eso justamente le apuestan a que el servicio vaya como vaya circulando. Finalmente nos ven como usuarios cautivos. Yo y el lo usuario veo cautivo, como un y el trabajo usuario digno. cautivo pues debe de Lo veo focalizarse como para un que trabajo realmente digno. Es un se trabajo digno convierta que nosotros el hacemos. esfuerzo que puedan hacer ustedes Así en un servicio digno, pero al usuario lo tienen ahí en el abandono 40, 50 minutos o más de una hora, y eso no es ponerse las pilas al interior, no es un resultado de un buen empresario. Solicitando un incremento, nosotros solicitamos que se haga un análisis de nuestros costos. En el tema, te digo, nosotros el año pasado hubo un incremento, sí es cierto, pero anteriormente a eso hubo un incremento antes, 6 años antes. Y antes de los 6 años hubo otro 6 años anteriores. Entonces, en 13 años solamente ha habido 2 incrementos. En 13 años solamente 2 incrementos. A mí ¿sí? me parece que Entonces, debe de abrirse totalmente si para por conocer ley, ingresos si por y ley egresos, se ¿no? incrementa la electricidad, el gas, la luz, el agua, por ley cada año, ¿por qué el transporte no? Si en la ley está. Estoy de Porque acuerdo que simple y esté en la ley, sencillamente- pero la ley no te obliga a que cada año se tenga que aumentar. Sí, se sí. puede hacer un análisis y en base a las condiciones se determinará si se avala o no se avala. Bueno, Y que se siempre haga una vez al respetando los año. principios de Entonces yo no proporcionalidad. entiendo por qué Entonces, criticas que nosotros solicitemos que se haga una vez al año. No, Si en la ley está. Puede pedirlo y pedirlo. Nosotros los usuarios haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que haya sensibilidad en estos temas. No es posible nada más estar pidiendo y pidiendo y seguir lastimando justamente a los usuarios, insisto, al asalariado, porque debe de estar consciente que es el que está prestando el servicio, al usuario que no tiene ni bicicleta, que no tiene moto y que es la única alternativa es al el que medio de nosotros ustedes. estamos prestando, hacia ellos está abocado nuestro servicio. Debido a esas deficiencias, tienen que caminar varias cuadras en muchas ocasiones porque no llegó el transporte público, y también debido a que no pasa la unidad, hay usuarios que han sido violentados en su seguridad, ¿no? También es culpa de nosotros. No es culpa tuya, que los hayan no es culpa asaltado. tuya, pero es una incidencia que influye evidentemente porque no hay un control de las frecuencias entre una unidad y otra. Evidentemente, ¿cómo vas a prestar en este momento, si bien lo decías ahorita, que de acuerdo al plan operativo 377 unidades se requieren para prestar el servicio aquí en Hermosillo y andas operando con 320 unidades y demás? Pues hay un déficit, pero ¿por qué hay un déficit? Alguien no está haciendo su trabajo, y no me vengas a decir que la responsabilidad son de los usuarios el que estén tronadas las unidades. Esa es responsabilidad. Entonces aplíquense para operar esas unidades. Correcto. Cada quien su Nuestra responsabilidad. demanda es que esas Nuestra unidades, en lugar de responsabilidad estar es prestar paradas, un servicio. debieran de andar La trabajando, responsabilidad prestando del servicio usuario es a los usuarios al que estamos momento allá de afuera pagar en las paradas, ¿no? un servicio, él recibe una contraprestación de un traslado, pero también su obligación es cuidar la unidad. Por supuesto, Sí, eso entonces, es innegable. a eso que me tenemos refería. que incidir para cuidar las unidades, de acuerdo, Así en eso es. estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que se satanice nada más, es decir, estas unidades están en estas condiciones porque la culpa la tiene el usuario. No, señores, los usuarios no tenemos la culpa de que no le den mantenimiento a las unidades allá en el centro Permota, de que hayan tronado las llantas, de que mecánicamente estén en mal estado, de que nunca hubo un plan preventivo hasta que tronaron, porque están acostumbrados también de que papá gobierno entre al quite en muchas ocasiones a subsanar esto. Me parece que si realmente tuvieran una visión empresarial, otra historia fuera. ¿Cómo le hacen pues cualquier otro giro
que de negocio, por más modesto que sea, sobrevive y está incentivando, renovando ¿Sabes cómo incentivos, buscándole, trabajando arduamente, pero no empoderando a un grupito de 5, 6, 7 personas que tienen el control, porque debo de decir también que muchos concesionarios de los que yo conozco y platican conmigo, que me han buscado en la asociación, así como operadores, dice, oye, pues a mí me tienen con el pie aquí en el pescuezo. Resulta que al organizarse como empresa, la perspectiva era que nos iba a ir mejor y resulta que es cuando más mal me ha ido. Tuvo que poner a trabajar a la esposa, tuvo que llevar a los hijos también para que sean paqueteros para ayudarse, igual ellos. Entonces trabajar, entonces quiere decir que las expectativas de generar una empresa nada más se benefició un grupo y parte de algunos concesionarios, que no es mi función defender ellos, pero es una realidad que estaban mejor o estábamos mejor los usuarios desde mi punto de vista cuando era un hombre camión. Ahí sí, Edgar, el operador se encargaba de lavar el camión a las 12, 11 de la noche, echando mecánica, poniéndolo en buen estado y trabajaban todo el día y les iba mejor. Les iba absolutamente mejor. La única queja que teníamos era que el estéreo lo traían la música a alto volumen. Era prácticamente la única queja. Pero las frecuencias andaban 5, 7, 10 minutos quizá, con checadores, con recursos humanos, controlando las frecuencias. Aquí hay un olvido totalmente, un descuido, desde el punto de vista, una irresponsabilidad o falta de compromiso, porque bueno, parece que no tiene ningún compromiso con la ciudadanía. Bien. Alfonso, por favor. Sí, yo creo que ya el modelo de negocio que está funcionando ahorita ya no da para más. Tiene que reinventarse ya este negocio. No volver al hombre camión, pero sí hacer un híbrido entre empresa y hombre camión. Nosotros pusimos en la mesa de la Dirección de Transporte desde hace 4 años la integración de empresas por ruta, o al menos dos rutas, una empresa, ¿no? Porque el usuario siempre tiene un plan B. Si no pasa el camión de tu línea, que caminas 2 cuadras, tienes la opción del plan B para caminar 6, 7 cuadras. Si estás más eficiente, que tú vas a caminar 6, 7 cuadras y tienes la certeza de que va a estar pasando a tiempo, vas a dejar de utilizar el otro. Entonces se fomenta la competencia y de tal manera pues todos ganamos. Pero sí creo que ya el modelo que hay ahorita ya está agotado y hay que buscarle. Y la responsabilidad es de todos. Usuarios, concesionarios, autoridades, todo el mundo se tiene que sentar en la mesa para en un momento dado decidir qué modelo se tiene que seguir. Pero sí es necesario ya un golpe de timón a estas alturas, porque, repito, el problema de transporte se está administrando, no se está solucionando. O sea, lo están administrando. Estamos viendo que en el presupuesto del 2018 es casi un espejo del 2017. Vemos muy complicado el 2018. No se está incluyendo más dinero. Entonces, en la revisión que hicimos del presupuesto, pues se va a ir en los viajes de estudiantes otra vez. Y vamos a quedar igual. Igual que el 2017. Igual que el 2017, que 325 unidades, 50 unidades menos del plan operativo, ¿no? Entonces, lo que dice Nacho, obviamente las frecuencias se abren. Otro punto que dijeron aquí, sí es cierto que la vuelta dura 2 horas. Si tuvieran 2 unidades, pues sería 1 hora, ¿no? El problema es que en las horas pico pasa la unidad llena y no se para, pues. Entonces, si eran 15 minutos entre unidades, ya se te duplica ese tiempo. Pero a veces ni la primera ni la segunda te recoge, hasta la tercera. Entonces ya se te abre a 45 minutos. Y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces hay graves problemas en las horas pico, es en todas las líneas, ni siquiera podemos decir determinada ruta, ¿no? Pero sí hay un problema fuerte de falta de unidades. Muy bien. Pues, lamentablemente tenemos que terminar esta emisión de Encuentro de Ideas y bueno, pues la idea, la intención obviamente de esta emisión
es llevar la perspectiva obviamente de cada sector, hablando de los concesionarios, la postura en torno al tema del transporte, la situación que se vive en estos momentos, la postura de los usuarios a través de Ignacio Peinado y también la postura obviamente de la gente que está muy pendiente también del servicio a través de vigilantes del transporte que encabeza Alfonso López. Usted obviamente tiene la mejor opinión ahí en casa y le agradecemos mucho obviamente a los tres, un foro de altura obviamente, como siempre ha sido aquí en Encuentro de Ideas. Gracias a José Luis Gerardo, muchísimas gracias. Edgar. Gracias también a ti, Ignacio, gracias, a través de Unión de Usuarios y también Alfonso, muchísimas gracias. Y los invito, si aceptan, un segundo foro, un segundo debate, con mucho gusto, claro este que espacio sí. que estamos todos Ojalá ustedes. que haya oportunidad de que Nacho dé oportunidad de dar réplica porque no quiere dejar Estamos hablar a nadie. sus Y, pues, órdenes. con las Perfecto. posturas, parece que está en campaña. Estamos a sus órdenes. Entonces, los volvemos a invitar a los tres, si les parece, para volver a platicar de nueva cuenta aquí en Encuentro de Ideas. Espero, obviamente, que haya sido útil para todos ustedes las posturas de estas tres personalidades en torno al tema del transporte urbano aquí en Hermosillo, sobre todo, obviamente, en beneficio del usuario. Ojalá también, igual que las autoridades, escuchen cada propuesta, cada idea que se hace aquí, todo en beneficio, obviamente, del servicio al usuario aquí en Hermosillo. Gracias por vernos. A nombre del Incansable, cuídense mucho. Los esperamos el otro jueves en otra emisión más de Encuentro de Ideas.